amigos? Bienvenidos a la presente emisión informativa. Anali, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Adriana, Charlie y amables televidentes? Un buen inicio de semana para todos. Así es, buenas noches. Iniciamos inmediatamente contigo, Ana. Mucha atención porque solo en 4 días Guayaquil vivió ola de violencia criminal que dejó como resultado 15 personas asesinadas con armas de fuego. En uno de estos casos habría participado un menor de edad. Escuchemos. Todo ocurrió entre el jueves 26 y el domingo 29 de agosto. Las crónicas del día ya se habían hecho eco de los primeros 6 crímenes entre jueves y viernes. En el sábado y el domingo continuaron los hechos violentos. Una pareja fue víctima de varios impactos de bala mientras permanecían en su domicilio situado en Mucholote, norte de la ciudad. Cerca de este lugar, en el bloque 2 de Bastión Popular, se registró el crimen de 2 hombres que permanecían en el interior de esta casa. Proceden a atacar con armas de fuego a una vivienda. En la conocida entrada de la 8 también se registró otro hecho violento. Un desconocido disparó en contra de 2 personas que conversaban en la calle. Uno de ellos falleció en una casa de salud. Mientras tanto, en Letamendi y la 36 suroeste de Guayaquil, desde un vehículo dispararon en contra de un ciudadano que compraba alimentos en compañía de su mascota. En el año 2016 ha estado detenido por tráfico de sustancias estupefacientes. A estas 12 muertes violentas se sumó una más. Esta vez en la 43 y la Q suroeste de Guayaquil. Un hombre fue baleado al pie de la casa de su sobrina. Mientras tanto, en el Guasmo Sur, una mujer de 32 años falleció con varios disparos que le propinó un desconocido, mientras ella permanecía sentada en la sala de su casa. Finalmente, un taxista informal fue asesinado en el bloque 6 de Bastión Popular. Según testigos, 2 mujeres y un menor de aproximadamente 16 años habrían solicitado una carrera. En el trayecto pretendieron robarle el carro, pero el conductor opuso resistencia y por ese motivo le propinaron 2 puñaladas. Cámaras de seguridad captaron el instante en el cual los 3 sospechosos corrían después de cometer el crimen. En algunos de estos casos también ya tuvimos detenidos. En el caso del 9 de octubre hay un detenido. Hechos violentos que en su mayoría y de acuerdo con las versiones de los miembros policiales responderían a disputas de territorio por la venta ilegal de sustancia sujeta a fiscalización. Informó José Morales. Y continúan los hechos de sangre porque asesinan a una mujer de 32 años en el interior de su domicilio en la cooperativa Unión de Bananeros al sur de la urbe porteña. El criminal habría disparado a través de la ventana. La víctima permanecía sentada en el interior de este departamento. Daba la espalda hacia la ventana, por lo cual nunca notó el acercamiento de un tipo desconocido quien llegó, introdujo su mano y disparó en reiteradas ocasiones. Primero se escucha pum, pum, y después se vuelve a escuchar como 3 más, y después al rato como que abre, alguien le gritaba, y después pum, 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 pero yo ya llegué arrastrándome allá, ¿sí me entiendes? Estábamos todos adentro cuando se oyó la ráfaga de 6 balazos. Cuando sale la niñita, la hija comenzó a gritar, mi mami, entonces ahí se alborotó todo el barrio. En el bloque 2 de la cooperativa Unión de Bananeros en el sur de Guayaquil, aseguran no haberle conocido enemigos ni problemas. Reconocen que la fallecida apenas tenía un mes habitando en ese departamento en compañía de sus 3 hijos, aún adolescentes. Y salimos, pero ya parece que la muerte se fue por allá. Dicen los vecinos que son 2 personas. Pensábamos que eran platos rotos, pero después ya cuando ellos me decían que corra, y era que habían matado a alguien ya. El cuerpo fue llevado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses y el mediodía de este lunes fue retirado por sus seres queridos a fin de entregarle cristiana sepultura. A pocos metros del sitio del crimen existen cámaras de seguridad cuyas imágenes ya están en manos de la Policía Nacional. Informó José Morales. Y detienen a cerca de 10 sujetos armados en diferentes sectores del noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional investiga si las armas de fuego incautadas han sido utilizadas en las últimas muertes violentas registradas en la ciudad. En posesión de 2 armas de fuego, una piedra de droga y una gramera, fue detenido este sujeto de aproximadamente 30 años. La captura se produjo la mañana de este lunes en el sector de Monte Sinaí,
en el noroeste de la urbe. El sujeto se encontraba aparentemente libando y posterior haciendo unas detonaciones en el sitio, lo cual la ciudadanía llama al 911, en donde fuimos nosotros alertados. Es una pistola y otro, un arma de fuego tipo revólver. La policía realiza diligencias investigativas para determinar si el armamento fue utilizado en las más de 12 muertes violentas registradas el fin de semana en Guayaquil. Posterior, la agente fiscal ordena, si cree conveniente, la pericia de estas armas por medio del Departamento de Criminalística. Únicamente en el distrito Nueva Prosperina fueron detenidos 9 supuestos delincuentes y decomisadas 5 armas de fuego. La ciudadanía desconfía que los resultados aplacarán la ola de asesinatos. La delincuencia está imparable. Hay que poner mano dura en todo esto. En antes no era nada de esto. Podías andar tranquilo, ahora ya no. ¿Qué estarían motivando estas muertes violentas en este sector? El mayor porcentaje de asesinatos se produce por el tráfico interno de drogas. La Policía Nacional informa que en lo que va del presente año han detenido a 400 personas por el delito de porte y tenencia ilegal de armas de fuego, informó Jorge Salazar. Policía Nacional confirma que el ciudadano asesinado dentro de su casa con su esposa en Vergeles, en norte de Guayaquil, había sido amenazado. Su conviviente era hermana de un hombre que fue decapitado en el sur de la ciudad en el mes de marzo. Pasó medio año desde que aquí lamentaban la muerte de Johnny Ricardo Aguilar Cumbicus, quien fuera decapitado y su cuerpo embalado. Y así fue encontrado en la ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil, en el mes de marzo. Ahora su hermana y el esposo de ella, que en aquella ocasión solo nos dijeron estas frases. Recién vengo del entierro y yo no quiero... Es muy delicado eso, esto por la seguridad mía y la de mi familia. Los dos fueron asesinados dentro de la misma vivienda, ubicada en Vergeles, al norte de Guayaquil, este domingo. Sujetos aparecieron en una camioneta y les obligaron a ingresar al domicilio y los acribillaron en presencia de algunos menores de edad, entre ellos sus hijos. Sí tenían problemas por las detenciones que tenían, porque tú sabes que nadie sale de la prisión a veces, ¿sí me entiendes?, sin cometer ninguna fechoría. Los hechos dicen que había una camioneta, ya venía siguiéndolo hace muchos días aquí, ya venía en persecuciones. Entonces ya lo venían siguiendo. ¿Por qué? No lo sé. La policía también inició las investigaciones de ese doble crimen. Se verificaron varios datos con familiares y confirmaron que el señor Wilton González Micolta, de 36 años, se dedicaba al expendio de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Aprovechan precisamente el día que él retorna e ingresan violentamente al domicilio, le propician varios disparos, lo cual le produce la muerte. Asimismo, se levantan otras hipótesis para conocer si había o no algún indicio de lo que sucedió con la persona decapitada meses atrás. Esa información que se tiene son las líneas investigativas que nuestras unidades les ayuda a direccionar y focalizar hacia dónde hay que investigar. Esta familia ha perdido a 3 de sus integrantes en lo que va del año. Aún se desconoce qué organización narcodelictiva está detrás de estos hechos violentos, informó Charlie Pisa. Más adelante, mujer intentó lanzarse del puente sobre el río Chicha en Pichincha. Los detalles en pocos minutos. Seguimos con más noticias. 8 impactos de bala terminaron con la vida de un ciudadano colombiano en el sur de Guayaquil. Según la policía, la víctima se dedicaba al chulco. De acuerdo a testigos, el autor de los disparos huyó en un vehículo que lo esperaba. El sonido de los disparos alarmó a todos en el barrio Cuba, al sur de Guayaquil. No se percataron cuando un desconocido llegó, se le acercó a la víctima, quien se encontraba al pie de una tienda del sector. De ahí las detonaciones, el cuerpo tendido en la calzada, y el sospechoso se retiró como vino, a pie. Unas cuadras más adelante lo esperaba un vehículo. Sí, se escucharon 6 disparos. Y de ahí se salió, ya estaba tirado en el piso, pero estaba vivo. O sea, dispararon y se fueron. Sí, salió corriendo y le disparó. ¿Era una sola persona? Una sola persona y lo estaban esperando allá a la vuelta. No era de la zona, no. De otro lado lo han venido siguiendo, quién sabe qué ha hecho, no sé, no sabemos nada, sino que sabemos que lo han disparado nada más. Es por ello que la policía empezó con su trabajo de investigación. Enseguida, los primeros datos del fallecido. Nos han indicado que el ciudadano llegó en su moto acompañado de aparentemente su conviviente. Se dedicaba al chulquerismo, según versiones de los moradores,
Estamos tratando de ubicar a la conviviente porque no está en el lugar de los hechos. Aún estaría por determinarse si la víctima presentaba antecedentes. Sin embargo, hacían un recuento de los indicios balísticos. Indica que es de nacionalidad colombiana, ¿no? No tenemos los datos de este ciudadano, no está identificado todavía. Sí tiene como unos 8 indicios balísticos. De ahí que moradores de la zona piden mayor resguardo policial, pues ante el aumento de muertes violentas en el puerto principal, también crece el temor entre los habitantes. Informó Julio César Saona. Y en Babahoyo se realizó una reunión de seguridad convocada por un asambleísta con la finalidad de escuchar propuestas para la seguridad por parte de autoridades y ciudadanos. La provincia de Los Ríos sería la tercera más violenta del país y ahora también está en zozobra por las amenazas en el sector comercial. La última víctima mortal en Quevedo se llama Cristian Castro, de 35 años. Se encontraba con su familia cuando sujetos le dispararon por varias ocasiones e hirieron a su hijo de 12 años. En la capital de la provincia de Los Ríos, los comerciantes marcharon contra la inseguridad. Al menos una veintena de ellos están siendo extorsionados por delincuentes que les solicitan dinero a cambio de su supuesta protección. Debido a esto, en la ciudad se realizó una mesa de trabajo para la seguridad, donde participaron 3 asambleístas de Los Ríos, varios alcaldes, la gobernadora, el jefe de la policía y ciudadanos. Aunque esta finalizó de forma abrupta por desacuerdos, durante su desarrollo se plantearon varios puntos interesantes, como la solicitud del alcalde de Babahoyo de que se militarice la ciudad. Por el tema delincuencial, el tema que tiene que ver con la presencia de bandas armadas en nuestro medio. La gobernadora indicó que desde el gobierno nacional se trabaja en un plan integral para todas las provincias. Necesitamos que ustedes nos apoyen, nos ayuden. No es criticar el trabajo nada más, no es hablar y exigir, es también trabajar coordinadamente, desde las funciones que tenemos cada uno. Los alcaldes solicitaron a los asambleístas que modifiquen las leyes pro delitos. Los delincuentes los cogemos y mañana ya están libres riéndose y amenazando al que denunció. Y eso es terrible porque pone en peligro su vida y la de su familia. En esto también estuvo de acuerdo el jefe de la policía, pues en ocasiones el trabajo realizado para capturar a los delincuentes queda en nada. Se eliminen las medidas sustitutivas para las personas que ya han tenido detenciones anteriores. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Hay personas con 5, 6, 10 detenciones anteriores que van a una audiencia, pero salen con una de las medidas sustitutivas. Ahora la ciudadanía espera que esto no solo quede en palabras, sino que exista una pronta ejecución de trabajo que frene el auge delictivo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Mucha atención, amigos. El COE cantonal de Guayaquil anunció que la cifra de muertes por COVID-19 en la ciudad ha descendido, al igual que la demanda de camas UCI. Sin embargo, hacen un llamado a mantener las medidas de bioseguridad. Son 2 muertes diarias por coronavirus que actualmente se presenta en la ciudad de Guayaquil. Cifras que, a decir de los miembros del COE cantonal, van de la mano con el proceso de vacunación que se lleva a cabo en la urbe. Nos indica que existe 8 semanas de estabilidad, nos indica que estamos disminuyendo. Por ejemplo, tenemos alrededor de 2 personas fallecidas promedio diariamente en la ciudad de Guayaquil la semana pasada. Incluso hubo un día de que no hubieron fallecidos por COVID. Esto además refleja que la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos, tanto de los hospitales públicos como privados, va disminuyendo, ya que la cifra arroja el 53% de ocupación. No podemos descuidarnos, no hemos ganado la guerra. Estamos caminando por un buen sendero, siguiendo el camino correcto, pero no lo hemos vencido todavía. Y no queremos, porque este virus es impredecible, el comportamiento es impredecible, no queremos que nos vuelva a sorprender. El éxito, dicen las autoridades, se da por la concurrencia de las personas a vacunarse. Hasta la fecha existen 650.000 ciudadanos inoculados en la urbe porteña. Por ello, desde el COE cantonal se anunció que continuarán los operativos de control, a fin de que se respete el aforo aprobado, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. En este nivel de alerta 1, atado pues a la fase 3 de reactivación,
75% de aforo y operación hasta las 2 y 3 de la mañana de acuerdo al día. El tema de discotecas, hemos hecho una excepción todavía en esta resolución. Vamos a esperar un poquito a que termine el proceso de vacunación, que faltan un par de semanas, tomar un tiempo prudente de evaluación y tomaremos pues la decisión correspondiente en cuanto a su reactivación. Según datos del Ministerio de Salud Pública, la provincia del Oro es la segunda provincia después de Galápagos con mayor tasa de cobertura de vacunación, 90.13% de primera dosis y 67.32% de segunda dosis, mientras que la provincia del Guayas registra el 74.64% de la población inmunizada con primera dosis y el 51.16% con segunda dosis. Informó Carlos Julio Gurumendi. Además, continúan los operativos por parte de la Gobernación del Guayas para controlar que se cumplan los aforos y normas de bioseguridad en la provincia. Entre los casos que se identificaron está un campeonato deportivo clandestino con 300 personas aglomeradas. Parecía un campeonato de fútbol de las grandes ligas, pero era una actividad clandestina en la que participaban cerca de 300 personas, no solo jugando, sino también ingiriendo alcohol, ya que algunos se encontraban en estado etílico. El evento se identificó en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas. Seguimos interviniendo eventos en donde se congregan las personas sin respeto de ningún tipo de medida de bioseguridad. En la misma localidad, invitados disfrutaban y bailaban durante una fiesta que se desarrollaba en la vía pública. En Colimes, en cambio, una cabalgata multitudinaria fue clausurada por exceder el aforo permitido. El trabajo que estamos haciendo lo hacemos con una firme convicción de precautelar el orden y la salud pública de todos los guayacenses. Estas son las disposiciones que han sido emanadas por el gobernador de la provincia. Mientras que en Guayaquil varias fiestas fueron identificadas. Una quinceañera, por ejemplo, era celebrada en el sur de la ciudad. Tenían toda la calle disponible para ellos, ya que la habían cerrado. En otro punto, 150 personas bebían alcohol durante una fiesta. Tampoco guardaban el distanciamiento y los moradores ya no soportaban el escándalo. Informó Celeste Dueñas. Y en otros temas, la Embajada de México en Ecuador extendió hasta ese martes la entrega de turnos para tramitar una visa para quienes tienen previsto su viaje hasta el 30 de septiembre. La decisión se debe a la gran demanda de personas que buscan el permiso para viajar. Así lucieron los exteriores de la Embajada de México en Quito. Muchos de los que esperaban por conseguir un turno aguardaban desde la noche anterior en el sitio. En su mayoría eran grupos de familias que querían ir de vacaciones con sus hijos. Las filas alcanzaron al menos 5 cuadras. Sí presentamos la queja de que estábamos mucha gente desde 6 de la mañana haciendo cola. No hay ninguna información, la verdad que la gente está como la pelotita, no sabe. Yo llegué aquí preguntando, estoy aquí. Situación que logró que los representantes de la embajada extiendan por un día más la entrega de turnos. El horario de atención será el mismo, de 9 a 9:30 de la mañana. Solamente se está atendiendo a las personas que viajaban del 4 de septiembre al 30 de septiembre. Lo que queremos también es que demuestren que compraron este viaje antes del 20 de agosto. Sin embargo, la decisión es clara. El tener el ticket aéreo no garantiza la entrega de las visas. Hay requisitos indispensables que se deben cumplir. Las personas mayores de 65 años prácticamente no les pedimos ningún requisito. Las personas que son mayores de 18 años y menores de 25 que pueden demostrar que están estudiando, entonces pueden utilizar la solvencia económica del padre o de la madre. ¿Pero qué pasará con aquellas personas que desean tramitar una visa luego del 31 de agosto? Según las autoridades, la página web estará habilitada para tramitarlas a partir del 1 de octubre. El 1 de septiembre se estarán abriendo las citas para el mes de octubre. Es con todo un mes de anticipación. Es importante enfatizar que la solicitud de visas de turismo hacia México es una medida temporal que se tiene prevista concluye el 4 de marzo del 2022, pero la decisión podría prolongarse. Reportes de Kipor establecen que en enero del 2021 viajaron a través de vuelos directos 3.600 personas hacia México, pero para julio la cifra ascendió a cerca de 11.000 personas. Sí sabemos que hay también cantidades importantes de personas que viajan rumbo a México a través de conexiones en Panamá, en San Salvador, en Bogotá, etcétera. Esto pese a que los precios de los pasajes hacia México habrían incrementado en los últimos meses. En tanto, la embajada aspira a tramitar alrededor de 100 visas por día, informó Sofía Vintimilla.
El ministro de Transporte y Obras Públicas declara estado de emergencia a la vía Cuenca Molleturo-Naranjal. Esta medida se toma debido al deslizamiento ocurrido en el kilómetro 49 de esta importante vía. Escuchen. 19 días tuvieron que pasar para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se diera cuenta de la gravedad del deslizamiento ocurrido en el kilómetro 49 de la vía Cuenca Molleturo-Naranjal, derrumbo que ocasionó el taponamiento de esta importante arteria vial. Se ha presentado una falla de gran magnitud en alrededor de 250 metros de largo de la vía y la falla está ubicada hasta aproximadamente 150 metros de altura. Hay que anotar que es una formación geológica muy heterogénea, con grandes bloques de roca y una matriz de arcilla y materiales volcánicos. Con esta realidad, el ministro ha declarado el estado de emergencia a este sector para que se realice todos los estudios técnicos que permitan una solución a este problema vial. Dispuesto ya que se concentren en este tema de manera urgente. Con la declaratoria de emergencia, el día de hoy ingresan los equipos técnicos respectivos para hacer los estudios de geología a profundidad, geofísica, geotecnia y de aguas subterráneas de la parte superior. Además, se buscará lugares alternativos para construir una variante. También la vía queda cerrada para vehículos y transeúntes. El día de hoy estarán técnicos de la institución con moradores de la zona haciendo recorridos para buscar la alternativa de una variante en la zona. Por lo pronto no va a ser posible utilizar la vía en ese tramo hasta que tengamos la construcción de la variante. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. En otro tema les contamos que inicia la investigación en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. El proceso está en el Comité de Ética. La legisladora ha sido señalada por presuntamente gestionar cargos públicos a cambio de coimas. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional abocó a conocimiento las denuncias presentadas en contra de la segunda vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez, a quien se la investiga por presuntamente gestionar cargos públicos a cambio de dinero. Enmarcado en la ley, a cumplir hoy la planificación, los tiempos y espacios. Aproximadamente este mes de septiembre tendremos la respuesta. Pero mientras se investiga a Bella Jiménez, suenan otros casos de presuntos actos de corrupción por gestión de cargos públicos que involucran al asambleísta Elías Hachero y al asesor del legislador Darwin Pereira. Sin embargo, sobre ellos no se puede indagar mientras no exista una denuncia. Si no hay una denuncia con el debido sustento probatorio, con el trámite apoyado por más del 10% de los asambleístas, si no hay pues la aprobación en el CAL, el Comité de Ética no puede actuar de oficio. Todas estas presuntas irregularidades se han revelado de audios y chats, por lo que el asambleísta Ricardo Vanegas solicitó a la Fiscalía que investigue si los teléfonos de los 137 legisladores se encuentran intervenidos o no. Yo no estoy diciendo que eso está pasando, estoy pidiendo que se investigue si es que existe o no la intercepción de celulares, no por parte solo del Estado, sino de particulares, porque entonces eso sería muy grave. Lo que nosotros hemos recibido son copias de los chats que entiendo los propios perjudicados. Continuamos informando, una joven intentó lanzarse del puente sobre el río Chiche al oriente de Quito. La ciudadana fue salvada por un sargento de policía. Fueron minutos, mejor dicho segundos, que hicieron la diferencia entre la vida y la muerte. En esta oportunidad le tocó al sargento segundo Vinicio Moreno atender la emergencia reportada por el ECU 911. Cuando arribó al puente, a lo lejos divisó a la joven mujer parada al filo de las barandas y sabía lo que tenía que hacer. Aceleré la moto y me lancé a la humanidad de la señorita, evitando que la señorita se lance del puente. Con la habilidad de un felino saltó sobre la jovencita y la abrazó para no soltarla. Ya en sus brazos verbalizó con la muchacha y trató de calmarla y escucharla. Se enteró por qué buscó acabar con su vida saltando del puente nuevo sobre el río Chiche. Indicaba que tenía problemas familiares, problemas en la casa. La señorita es de la provincia de Manabí.
¿no? Entonces indicó que vino acá a la ciudad de Quito a rehacer su vida, pero en vista que le fue tan mal aquí, tomó la decisión de quitarse la vida. No se considera un héroe ni nada por el estilo, señaló que es parte de su trabajo, presta sus servicios en una unidad de policía comunitaria donde convive con la gente, sabe de sus necesidades, así como de sus alegrías y penas. Satisfecho con la misión cumplida, contento. La policía del distrito Tumbaco reveló que de 4 a 5 emergencias por semana se reportan tanto en el puente viejo del río Chiche, así como en el nuevo. Muchos buscan acabar con sus problemas terrenales a más de 200 metros de profundidad. Unos lamentablemente no lograron ser persuadidos. Los dos puentes guardan sigilosamente entre los fierros historias dolorosas. El día de ayer también, en la madrugada, fueron 2 personas más que igual la policía acude al lugar para evitar que las personas atenten contra su vida. 350 metros de largo del nuevo puente que han sido testigos de las decisiones más extremas de hombres y mujeres. En Quito informó Iván Casamen. En otro tema, un tratado de libre comercio con China se encuentra en los planes del gobierno nacional. Las buenas relaciones de Ecuador con el gigante asiático han dado pie para que el presidente Guillermo Lasso pueda dialogar con Xi Jinping y avanzar en planes en el corto y mediano plazo. El presidente Guillermo Lasso conversó de varios temas de interés bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. El diálogo se efectuó el domingo pasado vía telefónica. Uno de los puntos abordados fue la intención de una próxima firma de un tratado de libre comercio. En términos generales hay que estar absolutamente claro que para un país abrirse al comercio mundial siempre es bueno. O sea, lo bueno es más que lo malo. Pero es de esa relación con China que los analistas creen que el país debe tener cierto cuidado y planificar bien los alcances de un TLC, que según el gobierno nacional permitiría estimular y diversificar la relación comercial y por ende generar más empleo y desarrollo. En el Tratado de la China hay que cuidarse más por una razón muy sencilla. Los Estados Unidos es más bien complementario al Ecuador, es decir, las principales cosas que ellos producen son diferentes de las principales cosas que nosotros producimos. Con la China, en cambio, hay cosas que son diferentes, pero hay una serie de sectores, yo llamaría, entre intermedios y bajos, en los cuales nosotros, al venir las importaciones chinas, tenemos que ser cuidadosos. Entonces, vamos a aprovechar, ellos van a vender acá, pero creo que es una negociación con la China más delicada que con los Estados Unidos. Los diálogos con el gobierno de Xi Jinping también se enfocan en la posibilidad de analizar nuevos. Ahora una nota luctuosa, amigos, porque ha fallecido el periodista guayaquileño Javier Benedetti Roldós a los 86 años de edad. Benedetti fue radiodifusor y exdirector de medios escritos y de televisión en Guayaquil con una trayectoria profesional de más de 60 años. Falleció la noche de este sábado 28 de agosto del 2021. Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Paz en su tumba. Continuamos informando, existe incertidumbre en algunos postulantes en la prueba Transformar para acceder a un cupo de la educación superior, pues todavía no les llega la calificación. Entre tanto, desde la Secretaría de Educación Superior no se descarta la posibilidad para que quienes tuvieron dificultades puedan rendir otra prueba. Al 100% está trabajando la Secretaría de Educación Superior para notificar a 200,000 postulantes que se sometieron a la prueba Transformar el pasado 26 de este mes como pasaporte para acceder a la educación superior. Este es un proceso que es lento porque tenemos que ir entregando a través de correo electrónico a cada uno de los participantes su nota para que conozcan cada uno de ellos. Y eso lo comenzamos a hacer desde el mismo día viernes de la semana pasada. En efecto, el tiempo es el que estaría en contra, una vez que tienen en mente inclusive un nuevo proceso para quienes en la primera vez tuvieron dificultades, a pesar de estar inscritos. Está claro que vamos a reagendar a aquellas personas que por razones fuera de su control no pudieron ingresar. Otro beneficio que se baraja es para quienes desde el inicio quedaron afuera. Tenemos una lista de espera de personas que, sin haber accedido en esta primera instancia a un cupo,
esperemos a ver qué pasa con las personas que se les asignen el cupo. Puede ser que haya personas que se les asigne el cupo y que no acepten el cupo. Es una realidad que hemos estado viviendo desde la experiencia de los semestres anteriores. Con la calificación en mano, la postulación arrancará desde el 6 de septiembre. Tiene que establecer qué carrera, qué universidad, qué modalidad de estudio es el que les conviene. Hay 5 opciones que pueden llenar. No necesariamente tienen que llenar todas. Entre tanto, los postulantes, con los dedos cruzados. Me llegó una notificación de que había rendido la prueba, pero todavía no me llega de notas ni nada de eso. El temor es que vaya a llegar en un momento que, digamos, yo estoy ocupado, no vaya a ver, y ese es el momento que yo ya tenga que postularme. Entonces, el mayor temor es ese. Informó Héctor Romero. Y el presidente Guillermo Lasso cumple este martes sus primeros 100 días de gobierno. Analistas concuerdan que le ha faltado plasmar varias promesas de campaña y tomar decisiones importantes, por ejemplo, en lo económico. Veamos. Dentro del análisis de los primeros 100 días de gobierno, dicen los expertos, Lasso experimenta situaciones atípicas producto de la pandemia. Una de esas es que tiene por delante una población que se nutre de la percepción. En la percepción pasan otras cosas, ¿no es cierto? De acuerdo a cifras de Sedatos, en abril, digamos, el pesimismo era gigantesco, 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas. Hoy, finalmente, en agosto, la cifra cambia absolutamente y 6 de cada 10 ecuatorianos se sienten optimistas. Esto, en buena medida, indican puede ser fruto de la excelente campaña en torno a la vacunación, que incluso le ha brindado credibilidad al gobierno. Parece ser que el gobierno de Guillermo Lasso enfocó sus primeros 100 días en ganar legitimidad y fortalecer la que ya le había permitido acceder al poder. Para ello, todos los esfuerzos principalmente se han concentrado en un programa de vacunación que parece resultar en la promesa de campaña de llegar a 9 millones de personas durante este periodo de tiempo. Pero a la par de alimentar la percepción con el cumplimiento de la inmunización, señalan existe un país que en otras aristas como la económica no se ha gestionado. Finalmente, con unas cifras escalofriantes, 6.3% de desempleo, más de 56,000 ecuatorianos entre enero y mayo salieron del país y no regresaron, 9,000 niños huérfanos a causa del COVID y, digamos, en esos 100 días aún no ha sucedido, ¿no es cierto?, el encuentro de esos dos Ecuadores finalmente. Es decir, aún van por distintas sendas finalmente el Ecuador de la percepción y el Ecuador real, y ahí la gran pregunta es cuándo se encuentren qué finalmente. De ahí que se esperaría que, aprovechando el capital político generado por la eficiencia ejecutada por la vacunación, el gobierno avance hacia otras prioridades que ha dejado de lado durante los primeros 100 días de gobierno. Los temas económicos, los temas laborales, los temas de seguridad, consciente por supuesto de que toman algunos meses o incluso años en verse alguna mejora o algún cambio. Partiendo de eso, dicen que se esperaría que a partir del día 101 el enfoque del gobierno vaya hacia buscar soluciones sobre aquellos problemas que aquejan al Ecuador y que necesitan acciones, por decirlo menos, urgentes. Informó Javier Rosero. La Vicepresidencia de la República, el Servicio de Contratación Pública, la Unidad de Análisis Financiero, entre otras entidades, forman parte del Subsistema Nacional de Control que, mediante la firma de un compromiso, se disponen a enfrentar la corrupción. Sin rodeos, directo se presentó el vicepresidente Alfredo Borrero para declararle la guerra a la corrupción en las compras públicas. No podemos permitir que las viejas prácticas del pasado regresen al presente. Ese fue el mensaje para más de 3.600 entidades contratantes, 300.000 personas naturales y jurídicas que tienen RUC y que potencialmente son proveedoras del Estado, mal que se pretende enfrentar a través del Subsistema Nacional de Control, del Sistema de Contratación Pública, que involucra, entre otras entidades, a la Procuraduría, Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y varias superintendencias. Que primero nos organicemos entre estas instituciones y trabajemos de manera tal que podamos lograr la tan ansiada interoperabilidad entre las bases de datos de todas estas instituciones. Trabajo que se desarrollará con base a 3 ejes: transparencia y lucha contra la corrupción, pluralidad con calidad y ciudadanización en compras públicas. Y no importa que se develen los nombres y se denuncien las cosas. En este contexto, el segundo mandatario acotó
que tras 19 años se logró que el edificio donde funciona la Vicepresidencia de la República conste en el registro de la propiedad. Esa es otra forma de corrupción, cuando la corrupción implica no hacer nada. En los próximos días se efectuará el lanzamiento de la plataforma de contratación abierta a Ecuador, informó Héctor Romero. Y avanza el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el presunto incumplimiento de funciones. Asambleístas investigan cada uno de sus actos. Durante el segundo día de comparecencias en el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, se cuestionó sobre los procedimientos del 15 y 16 de mayo, luego de que Carrión se viera envuelto en actos violentos en una reunión con el exministro de Salud, Mauro Falconi. El jefe de la policía de la zona 9 indicó que tras los hechos recibió un mensaje del exministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en el que dice que no van a poner denuncia, que agradece la presencia de policía, pero que los policías no se van a retirar mientras yo no dé la orden. Entonces le indiqué que esa orden yo no puedo dar, los policías tienen que cumplir con el procedimiento. Martínez enfatizó que no tiene una relación de amistad con Falconi y que en una llamada que se realizó se lo intentó hacer creer que se trataba de un asalto. Cuando la policía confirmó que no era el caso y que incluso existía una presunta agresión sexual contra la pareja de Falconi, se dispuso lo siguiente. Ante esto, yo le di una disposición muy clara, que continúe de acuerdo al procedimiento de ley, indistintamente de las personas, de quienes se tratara, quienes estuvieran allá. Pero a los asambleístas interpelantes les quedan algunas dudas. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue detenido horas después. Por eso le quiero reiterar en esta pregunta, si se cumplió el debido proceso. En ningún momento me informaron que el señor Freddy Carrión tenía algún tipo de detención. El pasado 15 y 16 de mayo, Carrión se movilizó en el vehículo de la Defensoría del Pueblo. Por parte del despacho de la Defensoría del Pueblo, no tuvimos una agenda oficial y al hacer un fin de semana nos habilitan solo un vehículo institucional, en este caso para traslado del señor defensor del pueblo. La investigación avanza, pero una de las mayores inquietudes que aún no tiene respuesta es sobre el origen de $47,000 que se hallaron en el departamento de Mauro Falconi, informó Valeria Navarro. Por otra parte, el proceso de vacunación avanza sin inconvenientes en los puntos habilitados. Esta semana se aplicarán segundas dosis de las 3 farmacéuticas, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Además, la vacuna CanSino para personas entre 18 y 60 años. Así lucen los puntos de vacunación de la capital. No se registran filas. Más bien el proceso avanza sin inconvenientes y miles de ciudadanos acuden para completar su esquema de vacunación. Es la segunda dosis de AstraZeneca y la atención muy eficiente, no esperé mucho. Me vacuné con la AstraZeneca, voy a seguir con la mascarilla, el distanciamiento, porque en realidad no es una garantía de que uno no se pueda contagiar. De acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud, esta semana se aplicarán segundas dosis de 3 farmacéuticas, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, pero también la vacuna CanSino, que es una sola dosis para la población de 18 a 60 años, que por cualquier circunstancia no recibió su vacuna a tiempo. Ese es el caso de Roberto Chalacán. Lo que pasa es que por asuntos de trabajo no he tenido tiempo todavía de hacerme vacunar. Me parece una muy buena opción y si es una sola dosis, pues mucho mejor, ¿no? Los jóvenes también son los protagonistas. A puertas del retorno a las aulas, acuden a los puntos de vacunación. Para estar protegida y obviamente para ir a presenciales, pues porque pues aprende más. Para regresar a clases, para evitar el contagio. Para la mayoría de ciudadanos, el tiempo de espera se ha reducido. Aseguraron que mejoró la atención y coordinación en los puntos habilitados. Nos han atendido muy bien, no ha habido ningún inconveniente. Las 2 veces no hay inconveniente. Las personas con discapacidad y que padecen enfermedades son prioridad en este plan de vacunación. Elena Pillajo llegó con su hija para ser inmunizada. Ella va a la segunda dosis, ella tiene síndrome de Down y deficiencia auditiva. Y abona ahora que a ellos también le están dando prioridad, porque realmente sí ellos son vulnerables, como se dice. El total de dosis aplicadas entre primeras y segundas supera las 18 millones a escala nacional. Sin embargo, debemos seguir cuidándonos, ya que la pandemia continúa.
Informó Priscila Cadena. En otro tema, más de 10 agrupaciones folclóricas de varias provincias del país participaron en el primer Festival de Nacionalidades que se efectuó en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Con este acto se busca la reactivación del sector. Se trató del primer Festival de Nacionalidades que tuvo como fin resaltar las tradiciones y costumbres de diferentes provincias de nuestro país. El Cantón Naranjal en la provincia del Guayas fue el centro escogido por la comunidad shuar, que se asienta en esa localidad para efectuar el evento. Es fascinante ver la gran cantidad de diversidad cultural que se ha dado cita en este encuentro, una diversidad cultural de las nacionalidades que se encuentra presente aquí en la comunidad shuar. Siendo agosto el mes de las artes, Naranjal impulsó dicha actividad, siendo Ecuador un país inter y pluricultural. El alcalde de Naranjal fue el anfitrión de esta cita artística, en la cual Naranjal es una cuna y orgullo del Guayas, porque tenemos un pedacito de Amazonía aquí en Naranjal. Nuestra comunidad shuarensa hoy es la sede del primer Festival Nacional Intercultural. Estamos todos unidos por rescatar esa identidad cultural. De esta forma, los 14 grupos de danza pusieron en escena su talento, un talento 100% ecuatoriano, y sobre todo abriendo un espacio para la reactivación económica en el área turística, en este cantón.